Santa Margarita de Cortona. La segunda Magdalena. Margarita nació en un pueblo llamado Laviano, en la diócesis de Chiusi, en el año 1247. Su madre era una mujer buena y piadosa que le enseñó los fundamentos de la religión, las oraciones y el amor a Dios. Desgraciadamente su madre murió cuando Margarita tenía solo 7 años, y la mujer con la que su padre viudo se casó 2 años después fue fría y cruel con su hijastra. Para escapar de la infelicidad de su hogar, Margarita pasaba todo el tiempo que podía en compañía de otros jóvenes, disfrutando en particular de la atención y los elogios que le prodigaban los hombres hechizados por su gran belleza física. Cuando tenía unos 17 años su camino se cruzó con el de un noble de Montepulciano que, atraído por su belleza, prometió casarse con ella si se iba con él. Viéndolo como una gran oportunidad para escapar de sus circunstancias, Margarita lo acompañó a Montepulciano. Allí vivió durante 9 años, en su palacio, en la opulencia y el lujo, teniendo todo lo que el corazón puede desear materialmente, así como el cuidado de innumerables sirvientes y la admiración y adulación del pueblo. Sin embargo, una vez que Margarita empezó a escuchar a su conciencia, su felicidad se evaporó. Como diría más tarde, en Montepulciano he perdido el honor, la dignidad y la paz, todo excepto la fe. Nunca perdió la fe que recibió de su buena madre. Y así fue consciente de los terribles pecados que estaba cometiendo, el escándalo que estaba dando con su vida a la gente sencilla de fe, y el destino eterno de su alma si no se arrepentía y cambiaba. Intentó hacer penitencia rezando y dando limosna con gran generosidad, pero su voluntad era demasiado débil para cortar las cadenas de los placeres carnales que la ataban a su vida desordenada. Dios, sin embargo, quiso hacer de ella un gran ejemplo de su ilimitada misericordia con los pecadores penitentes. Así, cortó con un solo corte doloroso las cadenas de oro de las pasiones desordenadas. La conversión de una vida de pecado. En 1273 su amante se fue a ocuparse de unos asuntos, acompañado por su fiel perro. Al día siguiente el perro volvió sin su amo. El animal condujo a Margarita al bosque cercano donde encontró el cuerpo muerto de su amante, presumiblemente asesinado por bandidos. Al ver su cadáver, Margarita comprendió de inmediato la nada de la vida y la importancia de la vida eterna. Tembló al pensar en el destino eterno de su amante, y su propia culpa en los pecados por los que su alma fue juzgada en el momento de su muerte. Fue entonces cuando la fe de su niñez volvió a la vida, y Margarita decidió de inmediato vivir para expiar sus grandes pecados. Devolvió a sus parientes todas las joyas y propiedades que su amante le había dado y dejó su palacio. Con su hijo de 7 años, nacido de la unión ilícita, se dirigió a la casa de su padre. Tenía entonces 26 años. Su padre, a quien ella imploró perdón, la habría dejado quedarse en su casa si no fuera por la severa negativa de su esposa. No tuvo la fuerza para oponerse a su esposa, y Margarita, desolada e indigente, tuvo que marcharse. El diablo lanzó entonces las más fuertes tentaciones a la joven, diciéndole que era joven y hermosa y que encontraría a alguien que la amara y le prodigara los placeres y lujos del mundo. Pero Margarita luchó contra las tentaciones vigorosamente. Estaba decidida a expiar sus pecados, y entendió que era mejor mendigar su pan que volver a una vida de pecado. Su padre terrenal la abandonó, pero su Padre Celestial la perdonaría y la recibiría con amor, de eso estaba segura. En el momento en que hizo esta resolución, escuchó una voz interior que le decía: «Ve a Cortona y ponte bajo la dirección de los frailes menores». Margarita tomó a su hijo e hizo el agotador viaje de 20 kilómetros a Cortona. San Francisco de Asís predicaba en Cortona hacia 1221 y, habiendo atraído a algunos seguidores, estableció con estos nuevos frailes un eremitorio cerca de la ciudad. Este eremitorio, llamado Le Celle, todavía existe y funciona hoy en día. En la época en que Margarita llegó a Cortona los frailes menores también tenían un convento en el centro de la ciudad. Margarita, al entrar en Cortona, se encontró con 2 mujeres nobles que se apiadaron de la pobre madre y del niño y les ofrecieron a ella y a su hijo una vivienda, prometiendo también ocuparse de la educación del niño. Luego dirigieron a Margarita a un sacerdote que, después de escuchar su historia,
la envió al padre Giunta Bebegnati de los frailes franciscanos, un venerable sacerdote conocido por su doctrina y santidad. Después de haber confesado, con gran remordimiento, todos sus pecados al padre Giunta, experimentó por primera vez en muchos años una profunda paz. Pero Margarita no se contentó con que le perdonaran sus pecados, estaba decidida a pasar el resto de su vida en penitencia y expiación por las grandes ofensas contra su Redentor. Tomó a Santa María Magdalena como modelo, a San Francisco de Asís como patrón y al padre Giunta como guía espiritual. De gran pecadora a gran penitente. Margarita, una vez convertida, no perdió el tiempo. Se cortó su hermoso pelo largo, disfrazó su belleza y renunció a todas las cosas sensuales y placenteras. Vivía a pan y agua con algunas verduras y frutas, llevaba un cilicio duro, y castigaba su cuerpo con disciplinas sangrientas, entre muchas otras penitencias y austeridades. Vio su cuerpo, causa y cómplice de sus crímenes, como un adversario irreconciliable, y lo sometió a más y más austeridades y mortificaciones cada día. Detestando su belleza, que la había llevado a ella y a otros a pecar, quiso incluso cortarse la cara, pero el padre Giunta no se lo permitió, y siempre estuvo dispuesta a sacrificar sus deseos a la voluntad de Dios manifestada en las palabras de su director espiritual. Un domingo fue a su Laviano natal, donde en la iglesia estaban todos reunidos, vestida de penitente con una cuerda alrededor del cuello, suplicó de rodillas el perdón del pueblo por sus pecados y el escándalo público que había causado. Pasaba sus días en oración y trabajando, ya fuera hilando lana, ayudando y asistiendo a las mujeres que acababan de dar a luz, etc. La gente de Cortona y más tarde de toda la Toscana se maravillaron al ver sus heroicas penitencias y virtudes, y llegaron a considerarla una santa. El gran corazón de Margarita, una vez liberada del cautiverio del falso brillo de las cosas y criaturas mundanas, voló con toda su fuerza hacia Dios, el único digno del verdadero amor. Margarita estuvo desde el principio implorando a los frailes que la dejaran convertirse en una terciaria franciscana. Para entonces, la Tercera Orden de San Francisco, ya se había expandido por toda Europa a menos de 50 años de su muerte. Los frailes la dejaron esperar 3 años y, una vez seguros de que su cambio de vida era duradero y de que perseveraría, la vistieron con el hábito de la Tercera Orden en 1276. Fue el día más feliz de Margarita. Desde entonces vivió en una pequeña habitación a la que llamaba su pequeña celda, dejó de comer incluso las verduras y los higos frescos como si fueran un lujo, durmió en el duro suelo y pasó gran parte de las noches, a menudo toda la noche, en oración y meditación de la pasión de nuestro Señor. Solo salía de su celda para ir a misa por la mañana temprano, en la iglesia conventual de San Francisco, y, cuando era necesario, para atender a los enfermos y pobres a los que prestaba sus servicios gratuitamente. Gracias extraordinarias y ataques del enemigo. Su primera comunicación sobrenatural de Jesús ocurrió mientras contemplaba el crucifijo en la iglesia de San Francisco. Escuchó claramente estas palabras que venían del crucificado: ¿qué quieres, mi pobre pecador? Ella respondió sin dudarlo: Jesús mío, no busco ni quiero nada más que a ti. Otro día, cuando estaba rezando, le preguntó a Dios por qué le da tantos favores a una criatura tan miserable. Y la misma voz, de Jesús, que le habló en otras ocasiones respondió así: porque he dispuesto que te conviertas en una red para los pecadores. Quiero que seas una luz para los que están sentados en las tinieblas del vicio, quiero que el ejemplo de tu conversión predique esperanza a los pecadores desesperados y sea para los arrepentidos como el rocío de la mañana para las plantas agotadas por el calor del sol. Quiero, por último, que los siglos venideros se convenzan de que estoy siempre dispuesto a abrir los brazos de mi misericordia al Hijo pródigo que, sinceramente y de todo corazón, vuelve a mí. Al día siguiente Margarita experimentó su primer éxtasis en público. Mientras atendía a una mujer enferma, se retiró a un rincón por unos momentos para rezar y, como testificaron los testigos presentes, su rostro se iluminó, sus ojos se fijaron en un objeto invisible frente a ella, y su cuerpo se levantó del suelo y permaneció en el aire mientras estaba inmersa en una comunicación amorosa con su Creador. Cuando Margarita comenzó a recibir estas extraordinarias gracias de Dios,
el diablo también comenzó a atacarla con fuerza, apareciéndose a veces como un ángel de luz y a otras como él mismo o un horrible animal o incluso un dragón que escupe fuego. A veces la tentaba haciéndole recordar el fastuoso y placentero tiempo en Montepulciano en marcado contraste con las privaciones de su vida actual, e insinuando que la vida de extrema penitencia que llevaba encima iba a ser demasiado difícil de soportar y perseverar. Margarita no dudó ni un momento en rechazar las tentaciones, solo para que el diablo volviera después atormentándola con blasfemias, imágenes impuras o diciéndole que estaba condenada al fuego eterno. En otras ocasiones trató de tentarla al orgullo diciéndole que era una santa, venerada y admirada por todos. En respuesta a esto Margarita, desde la ventana de su celda, comenzó a confesar en voz alta y públicamente sus pecados pasados por los que había ofendido tanto a Dios y causado tanto escándalo a la gente. Ante esto, el diablo huyó, sin poder soportar un acto de tanta humildad. Finalmente trató de convencerla de que todas las gracias y favores que ella pensaba que eran de Dios eran de hecho obra suya, del diablo, que ella era toda suya, y su vida una mentira y un engaño. Esto dejó dolorosas dudas en su mente, pero pronto fueron disipadas primero por el padre Bebegnati y luego por el mismo Jesús. Estos ataques del demonio duraron el resto de su vida, cuanto mayores fueron las gracias que Dios le prodigó, más fuerte y vicioso fue el odio y la persecución de Satanás. En 1286 Margarita fundó, con las generosas donaciones de las familias nobles de Cortona, una casa y un hospital para los enfermos y ancianos pobres. Poco después fundó un instituto de hermanas terciarias franciscanas que la ayudarían a atender a los enfermos y a los pobres. Fue la primera institución caritativa de este tipo en la Edad Media. Su único hijo se convirtió en sacerdote franciscano, como Jesús le había predicho algunos años antes. Nupcias espirituales, visiones, crucifixión mística. Una de las extraordinarias gracias que Dios le dio a Margarita fue la de las nupcias espirituales. Jesús la tomó, a quien al principio solo llamó mi pobre pecadora y más tarde mi hija, por su esposa. También le dio el don del discernimiento de las almas, de la profecía y de los milagros. Sus biógrafos, incluyendo al padre Bebegnati, narran muchos de estos milagros. Tal vez el más famoso de ellos fue el de traer de vuelta a la vida a un niño muerto de Cortona a instancias de su desesperada madre. La santa también era conocida por liberar a la gente de la posesión demoníaca, y por curar milagrosamente a los enfermos. En la madrugada del Viernes Santo de 1287, Margarita estaba en la iglesia de San Francisco, habiendo recibido el día anterior la revelación de Jesús de que experimentaría una crucifixión mística. Después de la misa cayó en un éxtasis durante el cual fue testigo de todo el curso de la pasión y compartió el dolor de Jesús. Esto fue presenciado, hasta las horas 3 de la tarde, cuando pareció expirar junto con el Redentor, por muchos habitantes de Cortona que estaban presentes en la iglesia. La fama de Margarita pronto se extendió desde Cortona y la Toscana a todas partes de Italia e incluso a Francia y España. Gente de todas estas tierras vinieron a verla, a pedirle consejo, a rogarle su intercesión o a buscar consuelo. Podía leer las almas de los hombres, viendo tanto los pecados ocultos de los culpables como los miedos y preocupaciones de los justos. Muchos pecadores se convirtieron y cambiaron su vida viendo su santo ejemplo y escuchando sus exhortaciones. Entre ellos estaba un infame jefe de los gibelinos, que, convertido por Margarita, pasó el resto de su vida en austeridad y penitencia en un convento franciscano. También exhortó al pueblo de Cortona a hacer las paces entre ellos, y logró, por un tiempo, calmar la lucha entre las diversas facciones. Durante la Cuaresma de 1288, Margarita tuvo una visión del horrible estado del mundo pecador, los cristianos infieles, la maldad de los judíos, la profanación de la Tierra Santa por los maometanos, y las ofensas y ultrajes contra Jesús. Viendo esto, con el corazón roto, se ofreció a Dios como víctima de expiación. Su oferta fue aceptada. Unos días más tarde, el 25 de marzo, vio, después de la comunión, una cruz luminosa que bajaba del cielo, en la que iba a ser crucificada. Su esposo crucificado se le apareció, diciéndole que sería crucificada con él, no en su carne sino en su corazón.
En ese mismo momento una flecha ardiente atravesó su corazón. El Redentor también le mostró una remota y miserable ermita en una colina en las afueras de Cortona donde se retiraría y viviría en soledad. Ermitaña. Margarita no dudó en cumplir la voluntad de Dios, a pesar de las objeciones de todos en Cortona. Fue difícil para ella dejar a sus pobres y el hospital, así como a los frailes que la habían dirigido espiritualmente, y la iglesia de San Francisco donde diariamente asistía a los servicios religiosos. Pero fue víctima de Jesús, y así, el 1 de mayo de 1288, dejó Cortona para vivir en la ermita que se le mostró en la visión. Allí pasaría los últimos 9 años de su vida, viviendo como una reclusa. Junto a la ermita estaba el oratorio en ruinas de San Basilio que Margarita, con la ayuda material de la ciudad de Cortona, devolvió a la vida. Una vez que comenzó su existencia como ermitaña, los favores divinos y los dones especiales le fueron retirados por Dios, y se vio privada no solo de la presencia de personas sino también de todos los consuelos sobrenaturales, sintiéndose abandonada y rechazada por Dios, que así purificaba su alma. Esta desolación espiritual duró más de un año, siendo los siguientes 8 años una mezcla de contemplación amorosa y sufrimientos. El pueblo de Cortona, que antes la admiraba y estimaba, ahora se volvió contra ella, viéndola en el mejor de los casos como inútil y carente de constancia, y en el peor como charlatana y loca. Margarita lo sufrió con paciencia y en paz, por amor a Dios, rezando por sus detractores y pidiendo a Dios que los perdonara y dejara que la mano de su justicia cayera sobre ella en su lugar. Una cruz más difícil de llevar para la santa fue la separación de su director espiritual, el padre Bebegnati, que fue, en 1290, trasladado a Siena. Margarita tenía una devoción especial a Santa María Magdalena, y animó a los pecadores a hacer lo mismo. Y, en estos últimos 9 años de su vida, incluso imitó la vida de la penitente bíblica como una reclusa, dedicada a la oración, la contemplación, la adoración y el amor. En estos años las penitencias y mortificaciones a las que sometió su cuerpo se hicieron aún más severas, y ayunó casi permanentemente. Con sus incesantes oraciones y sacrificios no solo ayudó a salvar innumerables almas sino que también evitó el castigo de Dios en Cortona al expiar los pecados de sus habitantes. Jesús, en varias visiones, prometió a Margarita que obtendría todo lo que le pidiera al Padre Celestial en su nombre. También le prometió escucharé y bendeciré a los que te invocan, una promesa no solo dada con respecto a sus contemporáneos, sino aún más a las generaciones futuras, incluyendo las de nuestros propios tiempos de pecado. Margarita, habiendo pasado su noche oscura, fue frecuentemente favorecida con visiones de nuestro Señor, y en ocasiones de santos y ángeles. En muchas de ellas Jesús le reveló los misterios de su sagrado corazón, diciéndole que aún no era el momento de darlos a conocer al pueblo. Esta tarea, de difundir la devoción al corazón de Jesús, sería dada por él a una virgen franciscana del siglo XVII. Bajo obediencia la santa informaba a sus directores espirituales franciscanos sobre las gracias sobrenaturales y las conversaciones divinas que Dios le había concedido. Nuestro Señor le dijo que moriría en Cortona y que le concedería un privilegio especial que la haría famosa en todos los rincones del mundo, refiriéndose, muy probablemente, a su cuerpo incorrupto. Margarita también recibió de Jesús muchas profecías sobre la orden franciscana a la que estaba tan estrechamente ligada. Él le dijo que siempre le daría un fraile de la orden para que la dirigiera espiritualmente, predijo los problemas inminentes que afectarían a la orden y que servirían para purificarla y fortalecerla, y llamó a la orden su jardín de predilección. Jesús también le dijo en una visión, si Francisco fue la primera luminaria de la orden seráfica y Clara la segunda, tú serás la tercera. Así, Margarita es el modelo de amor penitente, como la Santa de Asís es un modelo de vida apostólica y Santa Clara de la Virginidad. Santa Margarita es modelo y ayudante de todos los pecadores que deben invocarla y pedir su intercesión para que sigan su camino de arrepentimiento, penitencia y amor ardiente a Dios. Fuente de la fuerza y perseverancia de Margarita. Margarita tenía una gran devoción al Santísimo Sacramento. Una vez que se convirtió en terciaria franciscana, el padre Bebegnati la autorizó a recibir la Sagrada Comunión diariamente.
Para recibir a Jesús en un corazón tan puro y amoroso como fuera posible, se preparaba para la comunión desde la medianoche con meditaciones. Antes de las horas 6 de la mañana fue a la iglesia de San Francisco donde pasó 2 grados 3 horas en oración y contemplación, preparándose para recibir a su Señor y Rey. Después de la comunión se quedaba mucho tiempo, en una especie de éxtasis, contemplando, adorando y amando. ¿Cuál era el secreto de Margarita? El secreto de la prodigiosa abnegación, sacrificio y caridad que marcó su vida desde su conversión hasta su muerte fue la Santa Comunión. La Eucaristía le dio la fuerza, la constancia y la luz que necesitaba para sostener su vida de penitencia y sacrificio, fue la fuente de su rápido progreso en la virtud y el amor. Se lo dijo al padre Bebegnati: con la fuerza que recibo de aquí, el tabernáculo, no hay nada que pueda detenerme, y veo como nada los más atroces tormentos. ¿Qué no haría yo por amor a mi Jesús? Margarita no se cansaba de proclamar a todo el mundo los maravillosos efectos de la Santa Comunión, y la importancia de recibirla dignamente. Ella nos señala el sagrario y nos invita a ir a aquel que es el amor y la vida misma, en todos nuestros sufrimientos, dificultades y batallas, para ser fortalecidos por la fuente de toda gracia y virtud, el mismo cielo en la tierra. El padre Bebegnati regresó a Cortona a finales de 1296. Años antes, cuando fue enviado a Siena, Dios le reveló a Margarita que volvería y estaría presente en su muerte. Margarita estaba por entonces cerca del final de su vida terrenal, plagada de reumatismo y neuralgia, y consumida por la fiebre. El 3 de enero de 1297, su ángel de la guarda le anunció que el 22 de febrero cambiaría su exilio por la alegría triunfal de su patria celestial. Del 5 al 22 de febrero no comió nada, viviendo únicamente de la Eucaristía que el padre Bebegnati le traía diariamente en estos últimos días de su vida. Completamente separada de todas las cosas terrenales, ahora vivía solo para el cielo. Todo el pueblo deseaba verla en estos últimos momentos de su vida, y ella dirigió a cada uno de ellos palabras de consejo y sabiduría celestial. A todos les repetía: el camino de la salvación es fácil, basta con amar. La muerte y los milagros. El 21 de febrero recibió la extrema unción antes de pasar toda la noche en contemplación. A la mañana siguiente recibió el santo viático y, como el ángel había predicho, entregó su alma a Dios. Tenía 50 años. En el momento de su muerte, una santa contemplativa vio su alma en forma de un globo de fuego volando hacia el cielo acompañada de una multitud de almas liberadas del purgatorio por sus oraciones y sacrificios. La noticia de su muerte se difundió instantáneamente y los habitantes de Cortona se apresuraron a ver y venerar el cuerpo de su santa. Y qué maravilla, su rostro había recuperado, al morir, la frescura y la belleza angelical de su juventud, y de su cuerpo emanaba un perfume similar al del alabastro. Todos los presentes tomaron estos prodigios como una señal de la eminente santidad de Margarita. Aclamada por el pueblo como una santa, su cuerpo fue trasladado a la iglesia en una procesión triunfal. Después de una misa solemne, el cuerpo fue llevado al oratorio de San Basilio, el adyacente a su ermita, que ella había restaurado, y colocado, dentro de un ataúd de hierro, en un nicho en la pared. Allí permaneció, expuesto a la veneración pública, incluso antes de su canonización oficial. La voz unánime del pueblo llamó a Margarita la nueva María Magdalena, título que posteriormente fue ratificado por la autoridad papal. Desde el momento en que Margarita murió, su tumba se convirtió en el escenario de los más espectaculares milagros. Los muertos resucitados, los enfermos curados al instante, los mutilados y paralizados curados, los que estaban en peligro de vida escapaban milagrosamente, sin mencionar los innumerables favores espirituales. Estos fueron cuidadosamente registrados y examinados por las autoridades eclesiásticas, así como, entre otros, por los médicos. Los milagros fueron tan sorprendentes que en poco tiempo la tumba de Margarita se convirtió en el lugar de peregrinación de todos los enfermos, lisiados y desesperados. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, nobles y campesinos, los registros de todas las curas instantáneas de enfermedades incurables y terminales llenarían volúmenes enteros.
Tal vez los milagros más extraordinarios fueron aquellos en los que los muertos volvieron a la vida por la intercesión de la santa, como el de un joven que, habiendo sido ya puesto en el ataúd, fue revivido milagrosamente después de que su madre desesperada rogara a Dios que pudiera, por la intercesión de la santa penitente, repetir el milagro que hizo para la viuda de Naim. El hombre así resucitado declaró inmediatamente que debía su resurrección a la intercesión de Margarita. La santa ha continuado intercediendo por aquellos que la han invocado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en 1745, un misionero que había trabajado en Perú declaró y juró la siguiente aparición milagrosa de Margarita a su compañero misionero que, devoto de la penitente de Cortona, le estaba rezando una novena. Un día antes de terminar la novena, Margarita se apareció, radiante y vestida con su hábito de la Tercera Orden, al sacerdote y a todos los indios reunidos, prometiendo dar una recompensa por su celo en la promoción de su gloria. Esto dejó tal impresión en los indios que ellos también se dedicaron a ella, invocándola en todas sus necesidades. No se podía omitir mencionar la milagrosa preservación del cuerpo de Margarita, que, purificado por la penitencia y el sacrificio, permanece incorrupto hasta hoy, más de 7 siglos después. No solo eso, su cuerpo ha sido, a veces, conocido por exhalar los más exquisitos perfumes que no tienen igual ni siquiera entre las más aromáticas sustancias de esta tierra. Veneración y canonización de la nueva María Magdalena. Sus restos han sido honrados con un culto público desde el mismo momento de su muerte. El oratorio de San Basilio se convirtió inmediatamente en el centro de peregrinación no solo para el pueblo de Italia sino también para otras partes de Europa. La iglesia pronto se volvió demasiado pequeña para acomodar a los peregrinos, y Cortona decidió construir un nuevo santuario en su honor, para albergar sus preciosas reliquias. Mientras tanto, los obispos de Arezzo y Chiusi comenzaron a catalogar las virtudes y milagros de Margarita para un proceso de canonización. La describieron como la hacedora de milagros que devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la vida a los muertos. Los obispos de todas partes del mundo cristiano recomendaron a los fieles que peregrinaran a Cortona, concediendo indulgencias a aquellos que visitaran la tumba del santo penitente. El oratorio de San Basilio pasó, en 1392, al cuidado de los franciscanos observadores. Así se cumplió la profecía de Margarita de que, como había cuidado su alma, la orden seráfica se ocuparía más tarde, después de algún tiempo, de sus restos mortales. En 1515 el Papa León X vino a visitar la tumba de Margarita y, arrodillado ante la urna, sintió el perfume que exhalaba su cuerpo. Aprobó su culto, autorizó la celebración de su fiesta en la diócesis de Cortona, y emitió nuevas indulgencias a los que peregrinaron a su tumba. Cortona la convirtió en patrona de la ciudad por la misma época. En 1580 el cuerpo de Margarita fue trasladado al altar mayor donde descansa hasta hoy. En el siglo XVII fue colocado en una urna de cristal que permite a la gente contemplar su rostro. Su santuario ha sido ampliado varias veces a lo largo de los siglos. La iglesia actual debe sus orígenes a una votación hecha por los habitantes de Cortona en 1855 cuando Italia estaba siendo devastada por una epidemia de cólera. Cortona perdió, en cuestión de pocos meses, 1/3 de su población. La gente fue a la tumba de Margarita para implorar su intercesión y ayuda, prometiendo construir un nuevo y más grande santuario en su honor. Sus oraciones fueron escuchadas y aceptadas, ya que desde ese día ni una sola persona más cayó víctima de la epidemia. El pueblo cumplió su promesa y en 1877 se abrió el nuevo santuario. El flujo de peregrinos recibió nueva vida cuando gente de todos los rincones de Europa llegó a la tumba de la Magdalena de la Orden Seráfica. Luz de los pecadores arrepentidos. Santa Margarita sigue correspondiendo a las apelaciones de aquellos que la invocan. Las gracias obtenidas por su intercesión son particularmente abundantes cuando se trata de la curación de cuerpos y almas, así como de mujeres que dan a luz, y la conversión de pecadores. Así se ha cumplido la promesa que Jesús le hizo: bendeciré de manera especial a todos los que te aman e invocan, y en muchas regiones serás la luz de los pecadores. Santa Margarita, como María Magdalena,
ha amado tanto que sus pecados no solo le fueron perdonados, sino que su amor ardiente y desinteresado y sus lágrimas, penitencias y sacrificios le han dado, junto con la dignidad y el honor, una segunda inocencia, no más bella pero sí más conmovedora que la primera, pues nació de las claras lágrimas de la contrición. El 16 de mayo de 1728 Margaret fue canonizada por Benedicto XIII. Él la llamó una nueva María Magdalena. Su fiesta es el 22 de febrero. Sancta Margarita, ora pro nobis.